Qué bendición que podemos alabar al Señor y que podemos expresarnos delante de Él, y podemos expresarle nuestra adoración y nuestros deseos. Pero más importante aún es lo que Él tiene que decirnos a nosotros. ¿Cuántos saben eso? Dicen amén. Más importante es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y Él habla a través de su poderosa palabra, la Santa Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y manténgalo allí. Marcos, capítulo 5. Antes de entrar directamente en la palabra, quiero saludar. Tenemos a Hilda por aquí. Dios te bendiga, Hilda. Bienvenida. Saludamos a Hilda. Y entonces, bueno, tenemos a Marlene, segunda vez. Tenemos a Luis y a Gladys. Les saludamos también. Yo cuando saludo una o dos veces ya, después digo ya, no saludo más. Ustedes son de nosotros. Y también estamos contentísimos. Tenemos ahí a Víctor con su esposa, que saludamos también. Y hemos estado a través de los días haciendo ahí una conexión y conversando. Y damos gracias al Señor por su presencia entre nosotros. Esperamos que el Señor le bendiga. Y también tenemos allí frente a Víctor, ¿cuál es su nombre? Vanessa. Dios te bendiga, Vanessa. También muy bienvenida a este lugar. Esperamos que también Dios te bendiga a ti. Así que gracias al Señor por esta oportunidad y de tenerles aquí. Entonces, dije Marcos capítulo 5. Aquí encontramos uno de esos maravillosos milagros del Señor. Dije en domingos pasados que a mí me encanta tanto la vida y obra del Señor, y dentro de esas obras del Señor están los portentos, los milagros. Y me encantan las muchas enseñanzas del Señor y cómo esas enseñanzas el Señor las hilvanaba con algún milagro. Él hacía el milagro y luego transmitía a partir de esa enseñanza, de ese milagro, una enseñanza. Entonces, tiene allí Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Dice allí la Escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la preciosa oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñar las sagradas escrituras. Señor, tú conoces a cada persona en lo personal, en lo íntimo que ha llegado a este lugar. Tú conoces cuál es su necesidad. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda ser propicio, que tu Espíritu haga que podamos asimilar tu palabra, que tu palabra nos nutra espiritualmente y también que tu palabra nos esclarezca y que podamos ser cristianos esclarecidos, orientados y que puedan bendecir con tu luz. Oramos, Señor, por cada persona que tenga una necesidad personal, que tenga una necesidad especial, que tú le asistas y que podamos salir reconfortados de este lugar. No solo porque te alabamos, sino también porque escuchamos de tus portentos y de tus maravillas. Por Jesús, amén. Amado hermano, quisiera compartir sobre el tema un cambio obrado por Jesús. Un cambio obrado por Jesús. Una de las características del cristianismo y del evangelio es que produce cambios. Eso es muy importante. Si alguien no entiende que el evangelio produce cambios, quizá no tiene una comprensión acertada del evangelio. El auténtico evangelio, el que propuso el Señor Jesucristo y que luego los apóstoles se hicieron eco, es el evangelio del cambio, es el mensaje del cambio. El Señor opera cambios y por supuesto casi que es ocioso decir que es un cambio para bien, porque hay cambios para mal, pero el evangelio produce cambios positivos. El evangelio produce cambios para bien. El evangelio produce cambios hacia arriba. Es escalando otro peldaño en la bendición. Es escalando otro peldaño en la familia. Escalando otro peldaño en el carácter. Y es necesario el cambio, porque las escrituras son elocuentes en enseñarnos que el hombre en un determinado momento se echó a perder. La humanidad se echó a perder. La Biblia nos narra la creación del primer hombre, de la primera pareja. Ahí está narrado en Génesis 1 y 2, cuando el Señor creó todo y de manera especial la corona de la creación. ¿Quién es la corona de la creación? Nosotros, la humanidad. El ser humano es la corona de la creación, es lo mejor de la creación. Y tú sabes por qué somos lo mejor de la creación, porque tenemos la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que somos personas. Eso quiere decir que razonamos, que tenemos voluntad, que tenemos emociones. Porque por supuesto la imagen y semejanza no es una imagen física. Dios es espíritu, es invisible y es incorpóreo. Así que no es en el cuerpo, es en el espíritu y en lo personal que somos la imagen y semejanza de Dios. Pero ese ser humano, corona de la creación, lo mejor que el Señor había creado y que compartió con él algo de sí mismo. Por eso cuando la Biblia dice sopló, lo que sopló no fue aire, porque Dios no tiene un sistema respiratorio igual que el de nosotros. Lo que Dios compartió fue su mismo ser espiritual. Cuando Dios sopló, lo que le compartió al hombre fue lo espiritual, y por eso cada hombre tiene un espíritu. Entonces, fíjese usted
qué tremenda creación, qué maravilla de creación. Quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar en la perfección y en lo sublime que nosotros somos. Ahora sucedió algo catastrófico. Lo peor que hubiese podido ocurrir, ocurrió. El hombre decidió apartarse de Dios, enajenarse de Dios y empezar a obrar según su opinión, según su criterio. Y entonces dice la Biblia que pecó. La palabra pecado en la Biblia quiere decir errar el blanco. La idea de la palabra pecado es como aquel que está tirando el blanco y falla y da fuera. Es como quiere decir el que perdió el verdadero propósito de la vida, el que está desencaminado. Y fuera del camino no hay futuro. Eso es lo que quiere decir la palabra pecado. El hombre cogió el rumbo que mejor le parecía y se olvidó de Dios. Entonces, dice la Biblia que eso puso al hombre en pendiente, puso al hombre en decadencia, puso al hombre en el camino hacia la destrucción. Y como decíamos el domingo pasado, dije que Adán era la locomotora y nosotros somos los vagones. Y dije que como por donde coge la locomotora, por allí coge los vagones. Adán pecó, se descarriló y todos nosotros nos hemos descarrilado. La humanidad está descarrilada, está en ese pecado, en esa desviación, dando fuera del blanco. Y el pecado es maldad. El pecado es todo lo negativo. Y después que el Señor ha hecho función de fábrica, Dios fue fábrica, pero Dios ahora es taller. Porque aquello sublime y lindo que Dios creó, aquel hombre perfecto, se echó a perder. Y entonces el Señor tiene que hacer ahora función de taller. Porque Cristo es el taller divino, donde los hombres pueden volver a restaurarse, pueden volver al Padre Celestial, pueden volver a recobrar la imagen y semejanza que Dios en un comienzo compartió con nosotros. Y entonces por eso se hace necesario el cambio. Porque de estar desencaminado, de estar fuera de Dios, de estar en el pecado, necesitamos volvernos a Dios, volvernos a la vida, volvernos al Señor Jesús para volver a una relación con el Padre Celestial. Entonces, este texto que acabamos de leer es un ejemplo de un cambio. Y es un ejemplo de alguien desencaminado. Alguien que como toda la humanidad y que puede ser un prototipo de lo que acontece con todos los hombres descarriados fuera de Dios. Se encontró con Jesús y sufrió un cambio. Y vamos a ver algunos detalles en esta tarde de este pasaje hermosísimo del Señor Jesucristo obrando. Dice la Biblia allí, por favor, observe su Biblia otra vez. Dice la Biblia allí en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sabe cómo llegó Cristo allí? Bueno, mirando un momentico el contexto, un vistazo solamente, usted se acuerda que el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo un trabajo de discipulado y de evangelismo. El Señor Jesucristo pasó de un lugar a otro en una barca, pasó el mar, donde tuvo que enfrentar una tempestad tremenda. Fíjense que el Señor, para rescatarnos, siempre ha enfrentado una tempestad. La tempestad más grande que el Señor ha pasado es la cruz. En este caso, una tempestad física, que fue aquel suceso tremendo donde dice la Biblia que Jesús entró en la barca con sus discípulos. Dice que se durmió, porque quizás por el mucho trabajo, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y entonces en ese aspecto humano Jesús se durmió, agotado de tanto trabajo en la obra del Señor, y entonces dice que se formó una tremenda tempestad. Y aquellos discípulos que estaban en el ABC del Evangelio todavía, que estaban dando los primeros pasos de discipulado, cuando se formó la tempestad, se formó allí tremendo traqueteo. Se formó allí tremendo problema.
Y empezaron a clamar, Señor, sálvanos que perecemos. Dice la Biblia que el Señor se levantó, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Y ellos, todavía a esta altura, habíamos aprendido en la Biblia que los discípulos estaban con Jesús y no estaban claros de quién era Jesús, porque el texto dice en los diferentes paralelos del Evangelio que ellos dijeron, después de ese milagro, dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la tempestad le obedecen? ¿Cómo se acuerdan de eso? Que lo dijeron. Ellos no estaban claros. Así que el Señor pasó una tempestad y fíjense qué tremendo lo que el Señor hace y lo importante que cada uno de nosotros en lo personal, no de manera masiva, sino de manera personal, fíjense qué interés tan tremendo del Señor. El Señor se tomó todo ese trabajo por un alma, por una persona. Había alguien que me estaba contando de una iglesia, de un trabajo que querían hacer como iglesia. Y entonces dice, pero bueno, ¿qué va a salir de ahí? Una persona, 3 o 4, dice, no vale la pena. Digo, pues mira que yo aprendo otra cosa en la Escritura. El Señor se toma el trabajo de hacer grandes inversiones por un alma. Cualquiera de nosotros que está buscando a Dios, fíjese si es importante, uno solito, que el Señor en aquella parábola de la oveja perdida, dice, si esa oveja es rescatada, dice, hay gozo en los cielos. Fíjese, hay fiesta en los cielos por uno. Entonces el Señor se toma ese trabajo y nosotros como iglesia no podemos escatimar esfuerzos, porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos comprometidos con Él en bendecir algún alma. Usted debe saber que cualquier recurso se puede invertir, cualquier cantidad, cualquier volumen, vale la pena por un alma. El Señor pasó allí a ver al Gadareno. Este Gadareno es un guiñapo humano. Este Gadareno es escoria. Este Gadareno no puede representar mejor la imagen de Dios distorsionada, el desastre humano, la bajeza humana, a donde nosotros podemos llegar. Este no puede representar lo mejor a donde nosotros podemos llegar sin Dios. Esta es una buena representación. Y dice la Biblia en el versículo 2, y cuando salió él de la barca, allí estaba Jesús. Acuérdense, porque es muy importante acordarse de quién es Jesús. Jesús se la sabe todo. Entonces cuando Jesús se baja allí, no es que, hay un gadareno aquí. No es que Jesús dice, él no sabía que había un endemoniado rondando por aquí, que Jesús se viene a enterar de algo. No hay ninguna información que nosotros le podamos dar a Jesús que Jesús diga, no sabía eso. Jesús va adelante siempre. Cuando Jesús pone un pie allí en Gadara, ya Jesús sabía, el hombre que había allí sabía la misión que venía, tenía un plan, tenía algo determinado y venía a bendecir a un alma, a salvar a un alma, a que ocurriera un cambio en la vida de alguien que estaba muy necesitado. ¿Cuántos sabemos que estamos necesitados de cambio? Amén. Amén. Y debemos saber que el Señor se ha tomado el trabajo y ha pasado algunas tormentas y ha hecho inversiones para que usted y yo podamos encontrar un cambio. Y nuestra vida va en una dirección diferente y algo lindo y algo poderoso ocurra. ¿Sabe lo que decía cuando Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios? La palabra griega para poder allí en el idioma griego, que fue el idioma del Nuevo Testamento, es dinamos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dinamita. El poder es dinamita de Dios. Y el Señor viene y entra en Gadara con dinamita. A ver, aquí hay que meterle mano y ponerle un explosivo. Muchos de nosotros necesitamos que el Señor nos entre con mucho poder. Así que el Señor está poniendo un pie allí. Dice, salió de la barca, dice, y enseguida. Mira, una cosa muy importante que quiero añadir es que el Señor siempre toma la iniciativa. Y aprovecho para reiterar algunas cosas que yo sé que he compartido con los hermanos que han estado en domingos anteriores, pero acuérdate que el amor no busca lo suyo propio, sino lo del otro. Así que si tienes que escucharlo de nuevo, ¿qué vas a hacer? Hay alguien que lo necesita. El Señor toma la iniciativa. Y les conté que yo pensé que cuando yo llegué al Evangelio, cuando yo estaba dando mi testimonio para el bautismo, yo pensé que la cuestión era iniciativa mía. Les contaba que muchos de mi familia había estado practicando la hechicería, el ocultismo, todo tipo de variantes de brujería.
y estábamos en la idolatría. Y sabíamos que existía un mundo espiritual, pero me invitan a la iglesia. A mí me habían dicho que la iglesia era una cosa muy linda, que allá había gente chévere, que la iglesia culturizaba a la gente, que la iglesia hacía que la gente fuera cívica, que fuera educada. Y entonces dice, vaya a la iglesia. Claro, la iglesia hace todo eso, pero eso no es lo principal que Cristo viene a hacer. Y entonces yo me empecé a enamorar de esa idea. Dice, voy para la iglesia. Y fui a la iglesia. Y entonces yo ya, como aquello me gustó tanto y la gente ahí fue tan chévere conmigo, pues yo quedé enganchado con la iglesia y después conocí al Señor, me entregué. Y un día, dando el testimonio de bautismo, yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo tú llegaste al evangelio? Y dice, no, yo solo. Si yo solito llegué aquí, me gustó los cantos, me dijeron que... Después yo dije, oye, me quedé perdido, yo estaba, me he perdido con un cangrejo visco, porque yo digo, ahora aprendo yo en la Biblia, y por eso todo cristiano tiene que convertirse en un teólogo, todo cristiano tiene que ser un estudioso de la Sagrada Escritura, porque después estudiando la Biblia aprendo que el Señor toma la iniciativa. No fue el endemoniado quien estaba buscando a Jesús, era Jesús quien estaba buscando al endemoniado, y quien se tomó el trabajo de atravesar la tormenta y llegar a Gadara. Si alguno de nosotros está aquí, tú dices, eso fui yo. Debes salir por esa puerta sabiendo que fue Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Pues es Jesús quien toma la iniciativa. Y para que tú veas que no estoy hablando bobería, vamos a leer un pasaje en la Biblia. Mira lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 6. Versículo 65. Juan 6, versículo 65. Siempre ayuda al que tienes al lado ahí para que nadie se quede sin ver la palabra de Dios y comprobar lo que el Señor dice. Aquí está hablando Jesús en Juan 6, 65 y dice la Biblia, y dijo, ¿están allí conmigo? ¿Cuántos tienen su Biblia allí? Dice allí, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ustedes leyeron ahí? Y mire el versículo 44. 6:44. Dice allí la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Que para que alguien busque a Dios, que para que alguien tenga alguna inquietud por Dios, para que eso acontezca, ¿qué tiene que hacer primero Dios? Trabajar en nuestro corazón. Y eso habla de la iniciativa divina. Dios está trabajando aún y esto es algo glorioso, y esto es algo lindo, y esto es algo que nos debe alentar en esta tarde. Que usted dice, yo no sabía que yo llegué un día al Evangelio, que yo llegué un día a Jesucristo, que yo llegué a las puertas de un templo a escuchar el Evangelio, yo me creí que era por mi iniciativa, pero Dios había estado trabajando. Y quizás nosotros podemos pensar, aquella persona que vino un día con aquel que me encontré en la calle, aquel que me dio una palabra, aquel que tanto insistió. Jesús dice que es Él atrayéndote y trabajando. Gloria a Dios por eso. Jesús está trabajando. Y todos esos movimientos que acontecieron alrededor nuestro, debemos saber que fue Jesús. Jesús es el que se mueve para venir y llevarnos a sus pies. Así que dice la Biblia, volvemos ahí a Marcos 5, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Esta era la necesidad que había, un espíritu inmundo. Hay gente que dice, incluso gente que está hablando bien de Dios y del Evangelio, y dice, no, yo no hago caso de eso que dice, que los demonios, que la brujería, que te echan algo malo. Dice, no, yo no hago ningún caso de eso. Todo eso es mentira y todo eso es falso, pero debo decirte, dice el apóstol Pablo, que él no ignora las maquinaciones de Satanás. Entonces, el Satanás es un enemigo activo, es un enemigo real. Y él está trabajando sin cesar. No hay vacaciones para Satanás. Para que muchas almas sucumban. Para que los matrimonios se pierdan. Para que los hijos se pierdan. Para que usted fracase.
para que usted viva muerto espiritualmente, para que usted esté separado de Dios. Y este hombre que encontramos, este escenario que estamos mirando, es un hombre precisamente cautivo de la acción demoníaca. La Biblia dice aquí, espíritu inmundo. Es un espíritu sucio, un espíritu satánico. La Biblia nos narra de aquel querubín protector. Dice la Biblia que era el sello de la perfección y que se rebeló contra Dios. Y Satanás, junto con esa rebelión, cuando llevó a cabo esa rebelión, él conquistó un sector de los ángeles, que esos son los demonios que están operando en el mundo. El mundo espiritual es real. Y debo decirte que es más real y más poderoso que lo que vemos y tocamos todos los días. Porque de hecho, lo que vemos, el mundo material, es fruto de lo espiritual. Lo que se ve, dice Hebreos 11, fue hecho de lo que no se veía. Y ese es Dios, que es la fuente de la creación, que es espíritu. Pero el mundo espiritual es muy poderoso. Cuando yo llegué al Evangelio, yo no era un materialista que había que convencer que el mundo espiritual era real. No, porque yo había visto cosas escalofriantes. Yo había visto milagros. Yo había visto la acción satánica. No había que convencerme. Yo sé que hay un mundo espiritual y que actúa en este mundo físico muy poderosamente. Entonces, este hombre es víctima de esa obra satánica, espiritual, maligna sobre su alma. Dice, un hombre con espíritu inmundo. Dice el versículo 3 que tenía una morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Aquí lo primero que encontramos en este pasaje es una descripción de este hombre sin Dios siendo una víctima del accionar satánico. El más grande problema que nosotros tenemos no es Satanás. El más grande problema que nosotros tenemos es el pecado. Pero el pecado se convierte en una instrumentación satánica. Y el pecado es abrir la puerta a la acción satánica. El pecado es darle permiso a Satanás también para que actúe. Hay gente que dice, no, yo no quiero saber de Dios y yo no quiero saber de Satanás tampoco. Yo ando neutral. ¿Es posible andar neutral? No es posible andar neutral. Y Jesús dijo que conmigo no recoge de parrama. Y es más, a veces Satanás está interesado que alguna gente lo ignore y diga, no, eso no. A Satanás le conviene que la gente diga, no hay un Satanás y no hay una acción demoníaca sobre este mundo. Le conviene. Yo no sé cómo habrá sido la vida de este hombre, pero yo sí estoy convencido que este hombre estaba muy lejos de Dios. Y antes de ser víctima, porque este hombre sabe lo que le ha acontecido. Este hombre es víctima de una posesión demoníaca. La Biblia describe por lo menos 3 acciones satánicas. Una es el nivel más bajito, es la tentación. El ataque satánico, en primer lugar, es la tentación. Hay tentaciones que son fruto de nuestra carnalidad y de nuestros deseos humanos. Pero también hay tentaciones que es un orquestamiento satánico para que usted caiga. O para que usted fracase su matrimonio. O para que usted haga lo que no debe hacer, que usted sabe que a Dios no le agrada. Detrás hay muchas tentaciones que vienen acompañadas con un poder satánico tremendo. Y ese es el primer nivel, ese es el más bajito. Después está la opresión. La opresión es cuando Satanás puede provocar cosas en la familia. Cuando Satanás puede lograr que gente se enferme. Cuando pone tropiezos, cuando pone dificultades. Cuando la gente está atada y es víctima de situaciones. Ese es el nivel medio. Hay una opresión, Satanás externamente operando y haciendo cosas. Y hay un tercer nivel de la acción satánica, que es la que este hombre está viviendo y experimentando. ¿Tú sabes cómo se llama eso? La posesión. La posesión satánica. Que es cuando la persona queda anulada totalmente
y quien se expresa a través de la persona es Satanás. Los cristianos pueden ser víctimas de los dos primeros. La tercera no, porque si es cristiano, dice la Escritura que el Espíritu de Dios habita en cada creyente. Y el Espíritu Santo no es un payaso, es Dios. Amén. Y donde está Dios no puede convivir Satanás. Amén. Pero los cristianos sí deben saber que usted puede ser víctima de una acción satánica de tentación o de opresión. Dice la Biblia que Pedro, Satanás lo había pedido para zarandear. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Podemos. Y los cristianos deben ignorar que hay acción satánica. En el mundo está creciendo la acción satánica. ¿Quién iba a decirlo? Mucha gente pensó hace años, ¿no? Un día todo ese paganismo y el oscurantismo de la Edad Media y todo lo que había acontecido, eso va a desaparecer. Pero estamos en un reavivamiento del ocultismo en nuestros días. Y lamentablemente el ocultismo está infiltrado hasta en el mundo evangélico. Quiero que lo sepas también. Y hay muchos criterios que se están manejando y que yo oigo, que si tú escarbas un poquito, eso no viene de la Sagrada Escritura. Eso no viene de lo que Dios dice. Y por eso nosotros tenemos que ser escudriñadores en la Sagrada Escritura. Amén. Porque este hombre fue víctima del pecado y todo su pecado y su lejanía de Dios lo convirtió también en un víctima de Satanás y de una posesión demoníaca. Y dice la Biblia en este versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Los muertos. Hablamos el domingo pasado de la muerte espiritual. ¿Tú sabes con quién se juntan los endemoniados? Con los muertos espiritualmente. Muerte espiritual quiere decir apartado de Dios, separado de Dios. Muerte espiritual es que no tiene conexión con Dios. Muerte espiritual es que no ha experimentado la conversión, el nuevo nacimiento. La resurrección espiritual. Y si este hombre, donde él se sentía cómodo, donde él se sentía feliz, era precisamente en los sepulcros, allí donde estaba el mal olor, allí donde rodeado de gente se sentía solo porque estaba muerto, allí donde había oscuridad, donde lo negativo gobernaba, ahí este era el lugar del endemoniado gadareno. Los que están muertos espiritualmente les gusta, y que son víctimas del poder satánico, les gusta estar también con los que están muertos espiritualmente. Por eso, y dije el domingo pasado en la enseñanza, dije, solamente nosotros anhelamos lo de Dios cuando resucitamos con Dios, espiritualmente. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de la resurrección espiritual? Resurrección espiritual es desear a Dios, anhelar a Dios. El lugar de este hombre era, como estaba muerto para Dios, vivía para el mundo. Y vivía para lo demoníaco. Yo estaba escuchando un testimonio de un hombre, hace algún tiempo, de un hombre que estaba envuelto en el vudú. Pero este hombre se convirtió, se entregó a Cristo. Y este hombre estaba y hay un momento donde él empieza a hablar de la gente que juega con tirarse las cartas, con la ouija. Es un momento donde él con una fuerza enorme está diciendo, no juegue porque usted puede ser una víctima eternamente del poder satánico. No se puede jugar con Satanás. Y tú sabes cuándo hay poder para defenderse de Satanás, cuando nos hemos puesto en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si tú has dicho, abierto tu corazón, entonces debo decirte que algo lindo te espera. Y hay protección. Ningún hijo de Dios tiene que tener temor a la acción satánica. Pero es necesario encontrarse con Dios y saber de esta realidad espiritual. Dice la Biblia, los sepulcros, dice, y nadie podía atarle ni con cadenas. Usted sabe que alguien que está lejos de Dios, que es víctima del poder satánico, que está en el pecado, usted sabe que mira que el mundo ha optado por mecanismos para de alguna manera encauzar a la gente, para de alguna manera
guiar a la gente, para de alguna manera establecer el orden. Y entonces, como me decía a mí, en un lugar un funcionario político decía, nosotros estamos esparciendo el pan del saber, porque la cultura y la educación va a resolver los problemas. Este hombre no podía ser atado con nada. Y los que están endemoniados y víctimas del poder satánico y que están lejos de Dios en el pecado no pueden ser atados por la cultura, no pueden ser atados por la educación, porque los más cultos son los que más males han desarrollado en este mundo, porque tienen conocimiento para desarrollar su mal, tienen información para la maldad llevarla a escala más grande. Tampoco resuelve la tecnología. Porque hoy con la tecnología en manos de los pecadores y de la gente endemoniada se están haciendo gran mal a los jóvenes, se están haciendo gran mal por la televisión, se están haciendo gran mal por la internet, porque ellos dominan eso. Hay leyes muy duras en los países y Estados Unidos es un ejemplo de un país de leyes. Encienda el televisor cada día y vea lo que ocurre. Puede atar y puede encaminar las leyes a una nación y a un pueblo. No, todos los días hay violaciones, gente asaltando. Ahorita una hermana nos contaba cómo le golpearon el auto y se le montaron arriba, gente también lejos de Dios y endemoniado. Este hombre no podía ser atado. Si nosotros, hay alguien que puede decir, no, yo voy a encaminar a mis hijos dando una buena educación. La buena educación no va a encaminar a tu hijo. Él romperá con todo eso y se zafará para desarrollar su maldad. Y será una víctima del pecado de Satanás. Nosotros podemos decirle, no, teniendo una buena familia, no, si nosotros lo alejamos de esto, no, si nosotros le privamos de tal cosa, vamos a lograr que nuestros hijos estén bien. ¿Debo decirle? No. Solo si Jesús aparece en el escenario. Solo si Jesús se aparece frente a frente tomando iniciativa y decide también abrir su corazón a Jesús. Solo eso. Solo eso, porque vamos a ver lo que acontece con este hombre, amado hermano. No hay nada, no hay nada. No hay ningún consejo, ningún consejero, ningún psicólogo. Ellos romperán como rompía con las ataduras que le hacían. Todos los hombres en pecado y víctimas del poder satánico romperán con cualquier camisa de fuerza que nosotros usemos, con cualquier mecanismo humano que nosotros pongamos. Y dice la Biblia, ni con cadenas. Dice la Biblia, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿Cuántas veces la gente habrá dicho, ahora sí? ¿Cuántos habrán dicho, ahora sí? Le metimos una cadena violenta. Porque este hombre asustaba a cualquiera, ¿no? Usted vaya a caminar. Yo me imagino que Gadara eso era un desierto. Que le salía aquel hombre. Imagínenselo por un momento. Desnudo, peludo, apestoso. Que le saliera del camino. ¿Cuántos kilómetros usted cogía? Dice la Biblia. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Usted sabe que no hay hombre, no hay ser humano capaz de dominar a alguien víctima de la maldad del pecado y del poder satánico. Como así estaba escuchando a uno que había sido un misionero en un lugar y que había gente que allí dice que primaba la acción satánica. Hay países, mire, ¿tú sabes cuál es el país? El primero que está en los porcientos del satanismo. Haití. Ahora no recuerdo si es México o Brasil que le continúa. Pero si no es tercer lugar, ellos se los disputan ahí. Me dice que Brasil. Y muchos de esos países, incluso los que venimos nosotros, son una víctima del poder satánico. Y allí está ampliamente Satanás progresando. Ahora, yo quiero decirte algo. Yo quiero añadir algo en esto que estamos viendo. Ahí se presentó Satanás literalmente en persona, tal y cual él es. Pregunto. ¿Me hacen así o me hacen así? No. No. Hay un secreto en esto. ¿Sabe que
Aún los que que han llegado a ser sacerdotes satánicos hablan de experiencias visibles con Satanás. Pero lo más común, y aquí está el engaño, que lo más común no es que Satanás se presente en persona, sino que la acción satánica se materializa en las acciones humanas. Y hay muchos acontecimientos ocurriendo, a veces en las narices nuestras, que tienen su origen en lo diabólico, y nosotros no discernimos que esto viene del poder de las tinieblas y del mismo infierno. Lo más común es que Satanás canaliza su obra a través de instituciones humanas. Y hay escuelas satanizadas. Y hay instituciones políticas satanizadas. Y hay corporaciones de tiendas satanizadas. Y hay familias nuestras satanizadas. Pero nosotros no interpretamos. Aquí lo que vemos es un hombre desnudo. Los que no creen dicen, no, esto es un loco. Hay mucha gente diagnosticando de loco a gente que están endemoniados. Y hay muchos médicos y psicólogos y psiquiatras diagnosticando a gente de loco cuando lo que hay es un poder satánico completo, una posesión absoluta sobre esa persona. ¿Quién está llamado a tener la luz del cielo para nosotros poder ver eso? Los cristianos. Y eso es en oración, buscando al Señor. Una persona bien nutrida con las sagradas escrituras es que puede enfrentar y discernir. Y discernir. Dice la Biblia. Dice la Biblia en el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, es una descripción de este hombre víctima. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo clamando. Este hombre dice que vociferaba. Imagínense, ir a pedir ayuda al cementerio. ¡Ayúdenme! No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, hay un cementerio espiritual, que son los que no conocen al Señor, que la Biblia testifica que están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. Y hay muchos corriendo a los que están muertos. ¡Ayúdenme! Y van y creen que su problema radica en lo físico, pero el Señor, que es el médico de los médicos, dice que el diagnóstico es espiritual y la solución es espiritual, algunos de nuestros males. Y este hombre amado pasó mucho tiempo gritando allí. Quizás algunas veces el grito era de lamento, yo no sé, otras veces podía ser de ayúdame, no sé. Pero los que están sin Dios y son víctimas de Satanás están clamando y vociferando ayuda. Y otras veces están clamando y vociferando, lamentándose por sus males, por sus dolencias, por lo que está ocurriendo en su vida, porque están lejos de Dios. Qué bueno que hay un Jesucristo. Amén. Y qué bueno que Jesucristo se tomó el trabajo de ir a Gadara. Alabamos a Jesús hoy, porque hubo un cambio en la vida del gadareno. Y podemos alabar nosotros a Jesús porque haya cambios aquí en Miami, haya cambios en nuestro barrio, haya cambios en nuestra familia. Podemos alabarle por lo que ha hecho en el pasado, pero también podemos alabarle por lo que el Señor hace hoy. Y yo quiero empezar a alabarle por lo que Él empieza a hacer hoy. Reconocer lo que hizo en el pasado, pero decir, Señor, también estoy viendo que estás operando cambios ahora, en mi hoy, en mi vida, en donde yo estoy radicando. Dice la Biblia, bueno, y quiero decirte, a lo mejor tú estás oyendo a alguno de esos que está como el gadareno vociferando, y a lo mejor no ha sido el instrumento de Jesús para dar una palabra. Jesús se personó allí, Jesús se presentó allí. Si vamos a ser instrumentos de Dios, cuando usted oiga el clamor de alguno de esos tan necesitados como el gadareno, extiéndale la mano. No lo deje gritando y lamentándose. Presente a Jesús. Preséntele a Jesús. Preséntele al dador de la vida. Preséntele al salvador del mundo. Dice la Biblia, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Está mirando ahí la Biblia? Jesús, Hijo del Altísimo,
Fíjense, óyeme, tremendo. Qué maravilloso es cuando nosotros, el poder satánico es tremendo. El poder diabólico es tremendo. Es grande el poder satánico. Pero cuando nosotros vemos el poder satánico rendido a los pies de Jesús, decimos, ¿verdad que Dios es campeón? Amén. ¿Qué clase? El brazo de Jehová no se ha cortado. Gloria a Dios. ¿Qué clase de poder, qué clase de potencia? Que aún estos poderosos tienen que terminar de rodillas y postrándose y pidiendo disculpas y pidiendo misericordia y pidiendo oportunidades. Me encanta esto. Amén. ¿Sabes? Yo les he dicho, cuando yo me convertí, yo sabía, entonces yo me acuerdo que había mucha afición en la casa por San Lázaro. Y entonces, no, yo soy hijo de San Lázaro. Decía, pues como convertiste, yo caminaba sin chave, no, cuidado conmigo, ahora soy hijo de Dios, el que está, el más grande, Amén. el más grande, cuidado conmigo. Entonces yo andaba hinchado. Cuando me estaban recomendando la iglesia, yo decía, yo quiero buscar, porque no hay intermediario y todo eso. No. Yo en mi ignorancia, ¿no? Yo decía, yo quiero dirigirme directo al más grande, al poderoso. Ah, no, veo una iglesia de Dios. Veo una iglesia de Dios, entonces, pues yo quiero dirigirme al más alto. No estás perdiendo tiempo con intermediarios. Yo quiero saber, la Biblia nos enseña que hoy tenemos libre acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo decimos amén? Tenemos acceso. Cada cristiano es un sacerdote, nos dice la Sagrada Escritura. Es un intercesor, es alguien que puede hablar con el Dios mayúsculo, el Dios poderoso. Ahora, hay otra cosa que queremos aprender en este pasaje. Dice la Biblia, fíjense qué fue lo que estos demonios dijeron. Y el Señor allí nos da otra enseñanza. Estos demonios, dice que dijeron, hijo del Dios Altísimo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Entonces, miró su Biblia. No la miró porque están mirando a mí. Dice allí, versículo 7, que tiene conmigo Jesús. Dice Jesús, hijo del Dios Altísimo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay un error doctrinal allí? A ver, así mirándolo en frío. ¿Hay un error doctrinal? No lo hay. Porque ellos se están dirigiendo a Jesús. Jesús es el Salvador. Ellos están diciendo una verdad. Jesús. Están reconociendo que Jesús es el Salvador. Y después, que Dios es altísimo. ¿Hay error en eso? ¿Dios es altísimo o Dios no es altísimo? Me encanta ese nombre de Dios. Él es el más alto. Por encima de la cabeza de Dios no hay más nada. El Altísimo. Entonces lo que aprendemos allí es que hay expresiones buenas y confesiones buenas en malas bocas. Y hay doctrina evangélica que puede ser sana puestas en malas bocas. Porque, oye, ¿quiere usted una boca más mala que la de los demonios? Y ellos están haciendo un pronunciamiento verdadero, veraz, conforme a las Escrituras. Pero ellos no están diciendo a Jesús porque ellos dicen, queremos obedecerte. No, los demonios no tenían ningún interés en obedecer a Jesús. Ellos están reconociendo que Dios es el más grande, pero ellos no quieren ajustar su vida a lo que ese más grande dice. Ellos no están inevitablemente tienen que postrarse, aunque ellos no quieren saber de él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un mensaje bueno. Tener una buena doctrina es clave. Tener una doctrina cristiana que armonice plenamente con la Escritura, eso es superlativamente importante. Tenemos que ser gente que escudriña la Escritura incesantemente, que ora para entender la Biblia y que quiere conocer la Escritura tal y cual es. Pero también tenemos después que lograr una vida, por eso el cambio que hablaba al principio y el cambio que sufrió este hombre, tenemos que lograr después toda esa enseñanza, todas esas doctrinas preciosas, todas esas enseñanzas maravillosas del Evangelio que armonicen con mi proceder, con mi caminar, con mi actitud. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje limpio. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Donde hay una gente clara
y usted llega con el mensaje del Evangelio y habla de lo que hace el Evangelio y lo que provoca en las personas y lo que provoca en las familias, y todo el mundo, aún los impíos, va a decir amén, porque eso es lindo. Ahora, ¿hay mensajes lindos en este mundo fuera del Evangelio? Yo creo que sí. Hay políticos hablando de paz y hablando de amor y hablando de un sinfín de cosas que nosotros dijéramos, ¿queremos eso? Lo que pasa es que la gente no cree en ellos porque ellos dicen, ese mensaje está dando su tiempo, pero eso no es realidad. Eso nunca aterriza. Y entonces todo el mundo da el mensaje y dice, pero este es otro falso, este es otro hipócrita, este es otro bandido que está diciendo eso para embaucarnos, y entonces que nosotros le apoyemos en el egoísmo y en sus planes macabros que después desembocan. ¿No es verdad? Entonces, es muy importante que el mensaje del Evangelio sea presentado en todo su esplendor, en toda su belleza, en toda su armonía, pero es importante que haya vidas que respalden ese mensaje. Una famosa expresión que se ha cacareado por años en la obra misionera, en los predicadores, es que tus palabras, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír tus palabras. Entonces la gente está desconfiando del Evangelio. La gente está desconfiando. Ellos dicen, el mensaje es lindo, pero eso nunca lo hemos visto materializado. Todo lo que vemos son bandidos. También dentro del Evangelio y dentro de las iglesias. ¿No es verdad? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Estoy solo aquí. Así que usted está hablando aquí, todo el mundo diga, usted está hablando. Es una realidad. Entonces, estos demonios tenían un mensaje lindo, pero no tenían una vida que armonizaba. Entonces nosotros tenemos que convertirnos, tener el mensaje, porque eso es muy importante. La Biblia nos enseña que es importante el mensaje, pero también el respaldo y el poder de ese mensaje es la vida que dice, no, pero eso que te estoy diciendo, yo lo viví. Eso que te estoy diciendo, yo lo tengo. Eso que estoy diciendo ya está aconteciendo en mi vida. Y dice la Biblia, porque le decía, versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús está interesado en que nosotros le declaremos nuestros problemas. Tú sabes que, como aprendemos, que uno de los atributos del Señor Jesús es que es omnisciente. No, nunca trate de meterle gato por liebre a Jesús, porque Jesús sabe todo. Hay un momento, hay un suceso en la Biblia donde bajaron a un paralítico por un techo, porque Jesús estaba impartiendo una enseñanza y no podía entrar por la puerta con el paralítico. Subieron al techo, abrieron un hueco, bajaron al paralítico, y entonces Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y había una gente allí pensando mal de Jesús, y Jesús lo cogió en el pensamiento. Dice que cavilaba, ¿cómo este puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar? Y dice, pues para que sepan que tengo poder, no solo te digo perdona tus pecados, sino te digo, levántate y anda. Ahí hay una evidencia de que Jesús se la sabe todo. Así que cuando Jesús aquí está diciendo, ¿cómo te llamas? No es que Jesús, ay, déjame ver cómo soy, ¿qué es lo que hay aquí? No. Yo pienso, eso tiene que haber sido una didáctica de Cristo para que los apóstoles escucharan. Los que estaban ahí aprendieran. Pero Jesús no necesita hacer preguntas, pero Jesús también quiere cooperación. El Evangelio es una oferta. Jesús dice, venid a mí, que estáis trabajados y cargados. Jesús está llamando a que vengan a Él. Jesús está haciendo un llamado a través de su Espíritu también. Es una oferta, el Evangelio es una oferta al mundo. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Entonces, ¿cómo te llamas? También implica que en algún momento nosotros, mira, las oraciones que se hacen en público no es para que nadie sea avergonzado. Y hay veces que en público usted no tiene que llegar aquí cuando haga una oración, no, Señor, porque yo hice tal y más cual cosa. No, porque eso ni es bien para usted ni es bien para lo que oye. Es una cosa privada. Pero Jesús sí quiere saber en lo privado que tú le digas, Señor, mi situación, mi falta, mi problema. Yo creo que Jesús sí está preguntando, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo se llama el problema? Y que nosotros presentamos al altar de Dios en nuestra oración, en nuestra vida, con nombre y apellido nuestra situación. Jesús está preguntando, ¿cuál es el problema tuyo? ¿Cuál es el problema? ¿Es demoníaco? ¿Es de pecado? Y si es de pecado, ¿cómo se llama tu situación? Dice la Biblia, no te preocupes, estoy terminando, me quedan 2 horas.
Y les rogaban, dice la Biblia, les rogaban mucho que no le enviase fuera a aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos allá. Los demonios parece se sentían cómodos allí, en la región de Gadara. Nosotros era una región que ellos habían conquistado, digo yo. O mejor dicho, la situación, o podemos pensar de otra manera, que los demonios se sentían tan incómodos con esa región que vamos a acabar de destruirla y llevarlo al máximo mal. Porque los demonios nunca están cómodos cuando las cosas están bien. Entonces dice la Biblia, luego Jesús les dio permiso. Me gusta eso. Y bueno, en la Biblia encontramos que para la acción demoníaca operar sobre una vida que es propiedad de Dios, sobre un hijo de Dios, Satanás tiene que recibir autorización del cielo. ¿Usted se acuerda de Job? No tenemos tiempo para hablar de Job, pero ahí hay una evidencia que Satanás fue y habló, no, déjame tocarlo. Entonces Dios le decía, tócalo, pero hasta, siempre le ponía un límite. Aquí los demonios reciben permiso. Y por eso los cristianos tienen que tener temor, porque el Señor está en control de eso. El Señor está en control y lo que pueda hacer Satanás está en la mano de Dios. Pero tú tienes que estar en la mano de Dios. Para que tu vida esté en la mano de Dios, tú tienes que haberte puesto en esas manos. Y para que Satanás tenga el acceso a tu vida, a tu familia, a tu casa, a todo lo tuyo, para que el Señor tú tienes que haberlo puesto en las manos de Dios. Y Satanás no accede allí. Dice allí en el versículo 13, luego Jesús les dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Fíjense tú, aprendemos en la Biblia que hasta los animales se puede sufrir la posesión demoníaca. Hay gente brujeros que endemoniaron al perro y endemoniaron a un gallo. Y los animales pueden ser víctimas. Lo encontramos aquí. Jesús dijo, sí, pueden ir. Y los demonios se arrebataron. Y fueron por un despeñadero. Dice la Biblia, y los que apacentaban los cerdos huyendo, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Hermano, cuando hay un cambio obrado por Jesús, cuando hay un cambio obrado por Jesús, la gente a veces se atemoriza. A veces es lamentable. A veces es lamentable que haya gente que viendo un cambio positivo en sus hijos, en su esposo, en su esposa, entonces le llama que se está volviendo loco, que se está volviendo bobo, que es un zanaco, y no se atemorizaron de que podía ser una víctima de la droga. No se atemorizaron de que podía ser una víctima de un homicidio. No se atemorizaron de que podía caer en una cárcel. No se atemoriza de que Jesús obra el cambio. Que no nos asombremos en algunas ocasiones que Jesús haga algo para bien. Y hay algunas familias que se incomoden. Y mira qué ignorancia y qué maldad hay en los dueños de los puercos estos. Que le importa más los puercos que la vida de un hombre. Mientras el hombre estaba hecho triza, era un guiñapo humano, decíamos, ellos estaban paseando los puercos. Pero cuando el hombre está formado, ellos salen huyendo. Dice la Biblia, versículo 15, viendo a Jesús, vienen a Jesús. Cuando ellos dieron el aviso, tú sabes cómo vino todo el mundo. Dice, vamos a ver. Allí vinieron los curiosos, los chismosos, los que querían otro cambio de Jesús. Viene una multitud. En las multitudes viene de todo. ¿Sí? Por eso no te asombres de las iglesias grandes. Allí todo es el cielo. No. Ahí hay de todo. Que vienen a ver como la ciudad salió a ver qué es lo que había pasado y salió allí. Nitrón, viene la multitud de ver Nitrón. Y dice la Biblia, y lo que dice el versículo 15, versículo 16, y le contaron lo que habían visto y cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Óyeme, qué lamentable, la gente prefiere puercos que vidas transformadas. Esos puercos pueden representar a veces
los anhelos por cosas efímeras que nosotros podemos tener. Hay gente que prefiere echar a un lado a Jesús y abrazar sus afanes, abrazar cosas que al final es destructivo, al final es para embarrarte más, al final es para destruirte más la vida. Y hay gente que dice, vete Jesús, yo voy a abrazar mi puerco. Esta gente prefería a los puercos que a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Esta gente prefería esto. ¿Qué vamos a preferir nosotros, amado hermano? Vamos a preferir el cambio de Jesús, vamos a abrazar a Jesús, vamos a decirle, Jesús, llegaste a Gadar, hay otros que están necesitados. Queremos que estés aquí con nosotros, aunque se pierdan muchos puercos, aunque se pierdan muchas cosas materiales, aunque se pierdan muchas cosas que nosotros pensamos que allí está el futuro, que se pierda, te queremos a ti. Yo le digo al Señor continuamente, Señor, que te queremos aquí, piérdase lo que se pierda, te queremos a ti en la familia, te queremos en matrimonio, te queremos con los hijos, queremos caminar contigo en este mundo y que se pierda todo lo que tenga que perderse. Tú sabes que aquí no hay nada seguro, solo Jesús. Gente que está cuidando mucho a los puercos. Y entiende lo que quiero decir con puercos. Yo me fui a montar en un aparato de eso en Cuba, giratorio, grandísimo, que daba vuelta, y cuando llegabas arriba daba vuelta completo tú también. Y yo estaba asustado, me fui a montar allí porque estábamos con jovencitos, y entonces le digo al hombre, oye, esto es seguro. Me dice, aquí no hay nada seguro. Recientemente escuché una noticia de un aparato de esto aquí en Estados Unidos, no recuerdo el estado, que se fue y hubo muertos. No hay nada seguro. Pero Jesús es seguro, eso sí te lo quiero decir. Jesús es seguro. Si tú pones tu vida en Jesús, Jesús es seguro. ¿Cuánto decimos amén? Jesús es seguro, amado hermano. Vamos a ponerlo en la mano de Jesús, vamos a abrazar el cambio que Él quiere operar. La gente que Él quiere cambiar en nosotros, que son víctimas de la acción demoníaca en este mundo. Vamos a abrazar a Jesús. Este hombre terminó de endemoniado a misionero. ¿Cuánto le gusta la obra misionera? Ese hombre que hizo, oye, me fue tan impactante que él se quedó, Jesús, me voy contigo. De todas maneras, aquí no tengo casa ni tengo nada. Lo que tengo son sepulcros, me voy contigo. Y dice Jesús, no, tengo un trabajo para ti. Los trabajos que Jesús da son los mejores. Por eso Salomón, en el libro de Proverbios, dijo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. No empuje la puerta, deja que Dios la abra para ti. Mira, termino aquí. Mira cómo dice. Versículo 16. Le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido, lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice, versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Yo también hubiera hecho eso. Padre Jesús, Señor, me voy contigo. Dice la Biblia en el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén, gloria a Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ay, amado, tenemos que ser publicadores de los cambios de Jesús. Para los que están como el endemoniado, dando voces de lamento y también pidiendo ayuda. Vamos a ser publicadores. Si el Señor no ha hecho lo que tú quisieras que haga, Él es el Dios de los cambios. Jesús puede hacer el cambio. Él es el taller de aquella creación magnífica que se echó a perder. Jesucristo es el taller. Eso es lo que quiere decir que es el Salvador del mundo. Él puede reparar, Él puede volver a ser, Él puede construir. Por eso la Biblia dice que los que vienen a Jesucristo son nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús puede hacer esto y nosotros después podemos convertirnos en misioneros proclamando. ¿Cuál será tu Decápolis? En Decápolis él fue el misionero para Decápolis. ¿Cuál será nuestra Decápolis? Puede ser nuestro centro de trabajo, puede ser nuestro barrio,
puede ser la familia, porque fíjense, dice a los tuyos. Así que si no ha experimentado el cambio, Jesús hace el cambio. Y los hace lindos, y los hace bellos. Y si algo de Jesús ya ha experimentado, entonces conviértete en el misionero. ¿Quién quisiera que orásemos juntos? Y quiere ponerse de pie allí donde está, pasar una oración juntos. El que quiera, dice, yo quiero que oremos en esta tarde. Por alguien que dice, yo quiero esa oración para mi vida. No importa el de al lado, aquí lo que importa es Jesús y tú. Jesús y tú. Es lo que importa aquí. Vamos a hacer una oración. Señor, qué rico, qué bello, qué sabroso es estar contigo. Qué bueno es escuchar de tus cambios, de tus maravillas, de tus portentos. Todavía tú haces cambios. Reconocemos nuestra necesidad de cambio. Reconocemos nuestra necesidad de una transformación. Señor, opera de esas maravillas. Víctimas, lo que sean víctimas del pecado, o sean víctimas de la acción satánica. Frente a ti los demonios se postran. Pedimos, Señor, que tú reprendas toda acción diabólica. Que en esta iglesia haya logros, haya avances, haya triunfos, haya conquistas para ti. Que muchos endemoniados reciban la liberación y el cambio. Señor, obra entre nosotros. Tú conoces cada hermano que se ha puesto de pie, que tiene fe, tiene confianza en que tú puedas hacer algo por él y dice, yo quiero unirme a la oración. Pido, Señor, tu intervención, tu operación para cualquier vida que está con luchas, que está con temores, que está con alguna tristeza, que está con alguna enfermedad. Obra el cambio. Hazlo lindo como lo hiciste en el pasado, ahora en el presente. Señor, suplico sobre cada vida, sobre esta iglesia, sobre las visitas. Y concédenos cada domingo de gloria. Que esto se convierta en un cielo aquí, en este lugar. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. Dios te bendiga mucho. Vamos a terminar con una alabanza que nos van a guiar.